nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 18 y versículo 6. Salmos, capítulo 18 y versículo 6. Cuando lo encontremos, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Se queda allí sentadito, por favor. Se queda allí sentadito. Salmos, capítulo 18 y versículo 6. Hace 2 semanas comenzamos hablando de este salmo. Es una acción de gracias en el momento, como lo describe allí el pasaje, en el que David fue librado de todos sus enemigos. En ese momento David reflexiona, en ese momento David hace memoria de todas las cosas que tuvo que pasar, de todo lo que, digámoslo de esta manera, todo lo que sufrió, toda la adversidad. Pero cuando llega a ese momento en el cual Dios le da la victoria, en lugar de quejarse, de lamentarse, inmediatamente exalta a Dios en alabanza. Recuerde, los salmos todos son alabanzas. Los 150 salmos todos son alabanzas. Entonces, esta acción de gracias, David la expresa de la siguiente manera. Capítulo 18, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, muy bien, entonces dice la palabra de nuestro Dios: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Mis estimados hermanos, para el momento en el que David expresa este salmo, el templo de Jehová o el templo como tal no existía. Recuerde que el templo fue construido, bueno, los planos y todo lo hizo David, pero quien lo construyó fue Salomón. Entonces diríamos, mire, y si Salomón fue el que construyó el templo, ¿por qué David hace referencia a que Dios escuchó su voz desde su templo? Entendámoslo de esta manera. David expresa y dice: en mi angustia clamé a Jehová. En las diferentes situaciones que él pasó, desde que Dios lo eligió como sucesor de Saúl hasta que él se sentó en el trono, digamos, asumió el reinado de Israel. Todo ese periodo, hermano, fue un periodo de angustia, de persecución, fue un periodo difícil. Algunos quizás podrían interpretarlo o podrían en algún momento identificarse como cuando nosotros decimos: mire, ahora que yo me quiero acercar un poco más a Dios, parece que las cosas me van peor. Ahora que yo quiero estar en mayor comunión con Dios, parece que las cosas me salen mal. Ahora que yo decidí incluso involucrarme, parece que tengo obstáculos, que tengo adversarios, incluso en mi propia casa. Aún en casa hay discusiones, hay oposición, tantas situaciones. Entonces David aparentemente pasó algo similar. Entonces dice: en mi angustia hubo algo que no cambió en él. ¿Y qué fue? La determinación, hermanos, de estar siempre clamando a Dios. El problema muchas veces, en el caso nuestro, hermanos, es que cuando la situación se vuelve, digamos, desesperante, cuando las cosas parecen que no tienen sentido o que no van por el rumbo que nosotros quisiéramos, muchas veces nos desanimamos. Porque decimos: mire, yo he estado orando, pero yo no veo una respuesta a mi oración. Y cuando he estado orando y no veo una respuesta a mi oración, ¿qué tengo que hacer? La respuesta es, hermano, sencilla: siga orando. Pero mire, yo ya oré 3 meses, ya oré 6 meses, ya oré 1 año, ya oré 2 años, ya oré 5 años. ¿Qué hago? Siga orando. Siga orando. Porque
Dice la Escritura, repito, esta es la expresión de David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde el lugar de su morada. En otras palabras, Dios no se mueve, hermanos. Dios no se mueve. ¿Quiénes nos desesperamos y nos movemos? Nosotros. Dios no. Dios está en su lugar. Dios no se ha movido de su trono. Dios sigue estando reinando, sigue estando como soberano, hermano, sigue estando como soberano. Dios no se ha movido. Nosotros, cuando llegamos a un momento en donde, repito, parece que las cosas no tienen o no les vemos una salida, entonces llega la desesperación. Llega la desesperación. Cuando parece que mis oraciones no tienen respuesta, viene la desesperación, viene, hermano, la desilusión, el desánimo. Y lo que David expresa es que a pesar de todas las circunstancias difíciles que él afrontó, su devoción por Dios no cambió, su devoción para con Dios no varió. Nosotros no podemos obviar o no podemos evitar ser seres emocionales. Dios nos hizo así. Dios nos hizo así. Todos vamos a pasar por momentos de alegría, por momentos de tristeza, por momentos de enojo. Hermano, vamos a pasar por esas situaciones. Es normal. Aquí el detalle es, hermano, que su estado emocional no influya en su entrega, en su devoción para con Dios. Porque si buscamos a Dios solamente cuando estamos alegres, bueno, significa entonces que nos apartamos o dudamos cuando estamos tristes. Cuando nos enojamos, ¿cómo está su entrega para con Dios cuando en algún momento se siente molesto, incómodo por algo? Porque si nosotros cuando nos enojamos, hermano, parecería que nos enojamos con Dios también, ¿qué culpa tiene Dios, verdad? Por mucho tiempo hemos dicho, si en algún momento usted se va a enojar con alguien, con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia, usted tiene que llegar a una conclusión, hermanos, y es que enójese con la gente, pero no se enoje con Dios. No se enoje con Dios. Pero es que mire ese hermano, pero es que mire esa hermana. Ese hermano o esa hermana fue quien le falló a usted, quien le hizo sentir mal a usted. ¿Tiene usted derecho a molestarse con él o con ella? Hemos dicho un montón de oportunidades, la Biblia no dice o no le restringe que se enoje. La palabra lo que dice es, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tiene derecho a enojarse, pero si en algún momento pasa por esa situación, hermano, tiene derecho a enojarse con la gente, pero Dios no le ha hecho nada. Dios no le ha hecho nada. Es que mire, ese hermano o esa hermana que me engañó o me pidió que le apoyara, ¿verdad?, con dinero, y yo de buena fe le apoyé y después me quedó mal. Bueno, enójese con esa persona, pero Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. La iglesia no tiene nada que ver. Entonces, David expresa, hermano, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde el lugar de su morada y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En otras palabras, hermanos, nuestras oraciones siempre serán atendidas por Dios. Nuestras oraciones siempre serán atendidas por Dios. El detalle es que Dios no va a responder, hermano, cuando nosotros querramos que Él responda. Dios no va a responder, hermano, de manera, llamémosle, instantánea. Dios no va a responder así. Aunque si a Él le place, lo puede hacer, hermano. Si a Él le place, lo puede hacer. Y habrán casos de algunos hermanos, habrán testimonios, hermanos, de personas que dicen, mire, y yo oré e inmediatamente. Sí, habrán casos, hermano. Yo la verdad no recuerdo en este momento ninguno, pero puede que haya. Pero eso no significa que Dios actúa de una forma estandarizada, hermano. Dios no actúa así.
Como Dios actuó con usted, no necesariamente va a actuar con el otro hermano, y como Dios actuó con aquel hermano, no necesariamente va a hacer lo mismo con usted. Cuando escuchamos testimonios, es interesante cómo cada creyente, cómo cada hijo de Dios manifiesta lo que Dios hizo en su vida. Hay hermanos que por ejemplo, cuando comentan de cómo Dios les dio sanidad, dicen, y estaba orando. Yo he escuchado testimonios que dicen, y estaba orando, y de repente yo sentí como que algo calientito me caía por la cabeza y comenzó a recorrer todo mi cuerpo, y yo sentí como un escalofrío, y de repente sentí como un calor, y de repente sentí que me pusieron la mano, hermano, y expresan todo eso, y dicen, y Dios estaba obrando en mí. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que si nosotros esperamos sentir exactamente lo mismo que sintió ese hermano, que sintió esa hermana, ahí estamos en un problema. ¿Por qué razón? Porque Dios escucha su oración, hermano, pero Dios no va a actuar de la misma manera. Dios con usted va a hacer otra cosa probablemente. Hay otros testimonios que dicen, y estaba orando y de repente yo escuché como una voz que me dijo que tuviera fe, que tuviera confianza, que mi milagro ya venía. Hermano, son Dios tratando con cada persona de manera distinta. Y si usted está esperando que escuchar la misma voz, probablemente no la va a escuchar. Probablemente no. He escuchado el testimonio de una hermana que ella estaba orando por un problema bien serio en su rodilla. Y estaba orando por eso. Y estaba clamando por eso. Y de repente, hermanos, esta persona de repente comenzó a sentir que el malestar que tenía, el problema que tenía, simplemente ya no estaba. Simplemente ya no estaba. Estaba orando por su milagro, estaba orando por esa sanidad, y de repente, un día, ya no lo sintió. Ya no lo tenía el problema. Entonces, mire qué interesante, porque esta hermana, cuando testificaba, dijo, y un día, dijo, me di cuenta que el malestar, que el problema que tenía, ya no estaba. No sintió que le hablaron, no sintió una sensación que recorrió todo su cuerpo, no sintió nada. No sintió nada. Si aquí el punto no es qué voy a sentir o cómo Dios se va a manifestar, aquí el punto es, ¿está atendiendo Dios a mi oración? Y la respuesta es, sí. Sí, hermano, Dios está atendiendo a su oración. ¿En qué momento Dios va a dar la respuesta que usted está solicitando? Eso es lo que no podemos saber. Yo no puedo decirle a usted, hermano, y clame, ¿verdad? Y clame, y ya va a ver usted que si usted comienza a orar desde hoy y usted permanece allí en el culto de milagros durante 7 viernes seguidos, Dios le va a dar el milagro. Hermano, yo no puedo venir y ser pretencioso y decirle eso, porque yo no soy Dios, hermano. Dios tiene un trato especial con usted. De lo que sí puedo estar convencido es que cada palabra que usted dirige a Él la escucha, hermano. Él atiende a su oración. Entonces, David, hermano, expresa que esa oración fue atendida por Dios y Dios se manifestó de la siguiente manera. Váyase hasta el versículo 16. Allá en casita usted puede leer del versículo 7 hasta el versículo 15. Es muy interesante cómo David expresa la autoridad, la soberanía, el poder de Dios. Eso es lo que usted va a leer en los versículos del 7 al 14, ¿verdad? Es una descripción de todo eso, al 15, perdón. En el 16, David expresa lo siguiente y dice, versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hermanos, David manifiesta, bueno, y esa es la razón de este salmo, donde David expresa, hermanos, la gratitud, David expresa la dependencia y David expresa la confianza puesta en Dios. Y dice, envió desde lo alto, me sacó de las muchas aguas. Ahora, ¿cuál es la expresión las muchas aguas? Para nosotros, quizás lo podríamos entender de esta manera, es como cuando hay lluvias torrenciales y las famosas
¿cómo le llamamos? Acrecentadas, ¿verdad? Crecentadas, ¿qué otra forma le decimos? Repunta también les dicen en otros lugares. Cuando vienen esas cúmulos de agua y son situaciones arriesgadas. Ahora, bueno, que acá para nosotros no es tan complicado tampoco eso, ¿verdad? Porque aquí hasta las cunetas se ponen crecidas. Allá por el 3 de Ocuarte, no sé si alguna vez le ha tocado pasar, es peligroso, hermano. Pero en los lugares, bueno, en la época de David, y quizás si nos remitiéramos a, qué sé yo, unos 40 años o poquito más, quizás 50 años, en nuestro medio, en muchos lugares no habían, digamos, carreteras con buen acceso, o habían puentes. En muchos lugares fuera de San Salvador, en algunos lugares rurales, las personas para llegar hasta su casa tenían que pasar por ríos crecidos. Y pasar por ríos crecidos, hermano, no era una situación sencilla. No era una situación sencilla. En primer lugar, porque yo no sé si usted ha tenido la experiencia, cuando la fuerza de las aguas nos golpean, la clave es mantenerse de pie. Mientras usted permanece de pie, digamos que puede soportar y puede superar esas, como dice aquí la Escritura, esas muchas aguas. Por supuesto estamos hablando, hermano, de un río pues no enorme, ¿verdad? Sino pues relativamente pequeño. Pero mientras usted se mantenga de pie, no hay problema. El problema serio es cuando la fuerza del agua lo bota. Porque cuando lo bota ya, hermano, perdió todo equilibrio y las posibilidades para volverse a poner de pie son básicamente nulas. Ahora, usted podría decir, bueno, ¿y qué problema tiene entonces mantenerse de pie, verdad? Uno es fuerte, uno se mantiene en pie. El problema es que el agua, por la fuerza que trae, viene arrastrando piedras. Viene arrastrando piedras. Entonces, el problema es que usted va caminando y usted escucha que las piedrecitas vienen rodando. Entonces, si una de esas piedras lo golpea, una vez más, la posibilidad de ser arrastrado por eso son grandes. Son grandes. Entonces, David ejemplifica y dice, yo me sentía en una condición tan arriesgada como estar entre muchas aguas, en donde la fuerza de aquella situación me golpeaba, en donde las posibilidades de caer eran fuertes, existían, en donde si yo caía mi vida estaba perdida, en donde si yo me daba por vencido probablemente no hubiese salido adelante. Entonces, pero ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo se mantuvo firme a pesar de la adversidad, a pesar de las muchas aguas? ¿Cómo se mantuvo firme? Bueno, porque hubo alguien que lo sostuvo. Y ese alguien fue Dios. Fue Dios. Mis estimados hermanos, y nosotros no estamos exentos, aunque ya seamos hijos de Dios, aunque ya nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en Él, nosotros no estamos exentos de pasar por las muchas aguas también. Si aquí la situación es la confianza puesta en Dios y continuar confiando en Él. Y continuar confiando en Él. Saber de que Él no va a permitir que esas muchas aguas me terminen arrastrando. Entonces David expresa, dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Hermanos, cuando David expresa su poderoso enemigo, pues terrenalmente hablando, David no tenía posibilidades de salir bien librado de esta situación. Si su pleito, repito, terrenalmente hablando, si su pleito era nada más ni nada menos que contra el rey, El rey tenía todo el ejército, todos los recursos, toda la autoridad para poder terminar con David
y simplemente no pasaba nada. Si él era el rey, él era el rey. ¿Qué tenía David para defenderse del rey, humanamente hablando? ¿Qué tenía David para defenderse del rey? Absolutamente nada. Nada. Todo un ejército en contra de David. Y cuando David salió huyendo de Jerusalén, ¿qué fue lo único que se llevó? La espada de Goliat, nada más. Nada más. La espada contra todo un ejército, ¿iba a servir de algo? La respuesta es no. No iba a servir de nada. A eso agréguele usted que tras el ejército de Saúl estaba el ejército de los filisteos. O sea que no había ni para dónde correr, ¿verdad? Y repito, ¿qué ejército tenía David para este momento? Ninguno. Ninguno. Entonces David expresa y dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Probablemente usted ya habrá escuchado esta expresión, pero vale la pena repetirla, vale la pena mencionarla. Y es que muchas veces caemos en desesperación porque sentimos que nuestros problemas son tan grandes, pero tan grandes, y sentimos que tenemos un Dios tan lejos, tan distante. Y algunos creemos que ese Dios lejos y ese Dios distante, para colmo, es un Dios chiquito también. Entonces imagínense la magnitud de mi problemón. Y mi Diosito, ¿qué podrá hacer contra eso? Mis estimados hermanos, David exterioriza algo totalmente diferente. Mis enemigos eran más poderosos que yo, pero había alguien que estaba con David y dijo, no recuerdo si fue San Agustín o algún reformador allá por los años 1400, pero Jesús y yo hacemos mayoría. Ellos pueden tener un ejército poderoso, pueden ser un ejército pero numeroso, pero Dios, como dijo Isaías, está conmigo como poderoso gigante. Por lo tanto, ¿de qué voy a temer? Por eso es que después hay un salmo, por supuesto, compuesto por David también, que es decir, lo hemos cantado un montón de veces, que me encanta, porque David en algún momento expresó y dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Mire cómo David expresa esa confianza, hermano. Aunque y efectivamente se levantaron ejércitos en contra de David. Hermano, la cabeza de David tenía precio. Pero ¿quién lo resguardó? Dios. Dios estuvo con él. En los peores momentos, en los momentos de mayor angustia, en los momentos de persecución, Dios estuvo allí. Dios estuvo ahí. Y es que, hermanos, Dios no nos abandona. En la pobreza, en la escasez, en el dolor, en la enfermedad, en la soledad, hermano, Dios siempre está allí. Siempre. Siempre. Y algunos dicen, pero no lo siento. Hermanos, a Dios no siempre lo va a sentir. Pero eso no significa que no esté ahí. No significa que no esté allí. No siempre lo va a sentir, pero no significa que no esté allí. Porque Dios está allí, al lado suyo, dándole la fortaleza que necesita, dándole el ánimo que necesita, diciéndole que no, que hermano, que no se dé por vencido, que no se deje vencer. Pero eso, hermano, va a ser determinante en la medida de que su confianza esté puesta en Dios. O si lo planteamos de otra manera, ¿en quién está puesta su confianza? ¿En quién está puesta su confianza? Porque
Nuestra confianza no puede estar puesta en nada terrenal, hermano. En nada terrenal. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Entonces, David expresa y dice, una vez más, versículo 17, y avanzamos hasta el 18, dice: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mire, David dice, no, pues y de que lloré, de que pasé momentos de sufrimiento, los pasé. De que en algún momento me sentí como derrotado, pues sí, pasé por ahí. Bonito fuera, mis estimados hermanos, poder decir, mire, cuando usted está tomado de la mano de Dios, usted despreocúpese, porque usted no volverá a experimentar el dolor, no volverá a experimentar el sufrimiento, nunca más va a volver a llorar, jamás derramará lágrimas nuevamente, a no ser de gozo. Hermano, bonito fuera poderle decir eso, pero le estaría mintiendo, no es cierto, no es verdad. Aún como hijos de Dios, a veces vamos a experimentar el quebranto, la impotencia. A veces sus lágrimas no van a ser, hermano, de gozo, algunas veces van a ser de impotencia. Algunas veces va a querer hacer, o va a querer lograr, o va a querer alcanzar cosas que en el instante, pues quizás no lo vamos a poder hacer. Pero eso no significa que Dios se ha apartado. Eso no significa que Dios se ha movido de su trono. Por eso David expresa y dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. O sea, ¿David se sintió derrotado en algún momento? Sí, hermano. Ahí dice, en el día de mi quebranto. Hubo momentos en donde se sintió, hermano, derrotado. Un momento que se sintió derrotado. Y ahí entramos a veces en esa, digamos, contradicción o en esa diferencia entre aquellas predicaciones, ¿verdad?, que a veces nos estimulan bonito porque sí, ¿verdad?, y en Cristo somos más que vencedores y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso es verdad, es cierto. Pero también es cierto que la palabra dice, y el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Es pecado sentirme derrotado? No, hermano, no es pecado sentirse derrotado. Es pecado cuando dudamos de que Dios no puede hacer nada. Ahí sí, pero sentirme derrotado no. Y cuando se sienta derrotado, o si en algún momento se llega a sentir derrotado, entonces entienda que ese es el preciso momento en donde Dios va a comenzar a pelear sus batallas. Porque si usted puede hacer algo, hágalo. Pero cuando usted se declara derrotado delante de Dios, entonces Dios va a comenzar a pelear por usted. Pero mientras tenga fuerzas, haga usted su parte. Mire, me siento derrotado, estoy debilitado, estoy caído. ¿Tiene fuerzas para levantarse? No tengo fuerzas para levantarme. Seguro que ya no tiene ninguna fuerza, ya no puede apoyarse y ponerse de pie. Y usted llega a una conclusión y dice, creo que todavía me puedo poner de pie. Me siento molido, pero creo que me puedo poner de pie. Entonces, si tiene fuerzas para ponerse de pie, póngase de pie, hermano. Póngase de pie. ¿Me puedo sentar? Siéntese. Y si llega un momento donde dice, mire, hasta mover los dedos me duele, ya no me puedo, no tengo fuerza. Y si ya no tiene fuerza, entonces entra Dios, hermano. Entonces entra Dios. Y le dice, no hay problema, aquí estoy para pelear tus batallas. Para pelear tus batallas. Confianza, fe, ahí está Dios. Y dice la Escritura, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar, ¿cómo dice? Espacioso. Hermanos, yo no sé si de los que estamos acá,
alguien tiene temor a los lugares encerrados o a los lugares pequeños. Pero cuando una persona experimenta ese tipo de temores a estar en lugares, repito, encerrados o en lugares pequeños, comienza a experimentar una sensación de angustia profunda. Comienza a experimentar una sensación de asfixia. Comienza, hermano, a entrar en un momento de desesperación profundo, que no se calma hasta estar, como dice aquí la Escritura, en un lugar espacioso. Pues las situaciones que David vivió, él los compara con esa situación de asfixia, de angustia, de desesperación, en donde parecía que aquello no tenía fin, donde parecía que aquello no iba a terminar, como cuando alguien dice, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a terminar? Porque parece que no tiene fin. Cuando hay un problema de salud fuerte y pasan, hermano, 15 días, pasan un mes, pasa mes y medio, y a veces la situación es, ¿y cuándo va a terminar esto, pues? ¿Cuándo va a terminar? Parece que no tiene fin. Pero mis estimados hermanos, cuando nosotros nos atrevemos a confiar en Él, un día todo eso va a pasar. Un día. ¿Cuándo? Repito, yo quisiera poderle decir, hermano, aguante, 3 días más, aguante. Pero no, yo no sé cuánto más Dios, hermano, va a permitir esa condición. Pero aquí David dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Pongámosle en una palabra, ¿por qué Dios me va a sacar adelante? ¿Por qué Dios me va a poner en una condición distinta? ¿Por qué? Le doy una respuesta. Porque usted es su hijo, hermano. Porque usted es su hija. Por eso. ¿Acaso no es motivo más que suficiente? Es motivo más que suficiente. Cuando tenemos nuestros hijos en casa, hermano, su hijo puede pedir muchas cosas. Imagínese que llegara alguien a su casa, alguien que usted no conoce, llegara y toca la puerta, usted abre y esa persona desconocida le dice, buenas noches, con permiso. Y usted le va a decir, ¿cómo que con permiso? ¿Quién es usted? Ah, no, es que venía a cenar y a dormir aquí. ¿Y usted por qué va? ¿Por qué cenar y a dormir aquí? ¿Y yo por qué tengo que dejarlo entrar a usted? Imagínese que esa persona le diga, ¿y por qué no? Mire, ahí tiene a esos niños que están allá adentro. ¿Y por qué a ellos sí los deja entrar? ¿Y por qué a ellos sí les dio de comer? ¿Y por qué a ellos sí les dio un lugar para dormir y a mí no? Y usted como padre o como madre, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir, hermano? Son mis hijos. Por eso. ¿Acaso han hecho algo ellos para entrar y merecer dormir en su cama y merecer que usted les dé de comer? ¿Han hecho algo? Y usted les puede decir, pues quizás no han hecho nada, pero ese no es el problema. Son mis hijos. Y como son mis hijos, les doy un lugar para dormir, les doy cena, les doy comida en mi mesa y no tengo problema en hacerlo. Pero ¿por qué ellos sí tienen derecho y por qué ellos no? Le tira la puerta en la cara. Porque son mis hijos y punto. Pues entonces la condición para con Dios es así. ¿Por qué Dios me tiene que sacar adelante? ¿Por qué Dios me tiene que ayudar en mi situación, en mi necesidad? Porque usted es su hijo. Y ese es motivo más que suficiente para que Dios se preocupe por usted, para que a Dios le interesen sus cosas y para que Dios le saque adelante. Así es que, mis estimados hermanos, como dice esa alabanza maravillosa, yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y que mi Padre me ama. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.